Entonces, bueno, primeramente vamos a dar una instrucción rápidamente para que tengan una visión panorámica. Básicamente el vaso es una estructura roja de color oscuro, que las variaciones van a cambiar dependiendo del grupo etario, pero más o menos mide entre 3 por 8 por 14. Se llama el índice esplénico, que es la multiplicación de la longitud por el grosor y la anchura. El peso de esto más o menos está entre 100 y 175 gramos, lo cual es muy variable y me voy a adelantar algunos conceptos del esplenomegalia y preesplanismo. Entonces se clasifica en leve, moderada y grave, y más o menos la esplenomegalia puede llegar hasta pesar 500 gramos, y el hiperesplanismo, que parece ser lo mismo, pero que hay diferencia, puede llegar hasta 1 kilo. Les voy a mostrar unas imágenes, lo cual es la diferencia en esplenomegalia y hiperesplanismo. Es unos órganos que más recibe sangre, pues debido al volumen sanguíneo que lo pasa, y consecuentemente significa el 5% del gasto cardíaco total. En esta anatomía es la estructura del vaso. Lo que me importa en esta imagen es que ustedes vean la relación que tiene con el lóbulo izquierdo. Aquí está el estómago, la curvatura mayor del estómago, y básicamente el páncreas. Y aquí por aquí abajo está el ángulo esplénico. Por lo tanto, estas relaciones son importantes en muchas enfermedades, especialmente en el problema de trauma. Esta mide de aquí a 7 a 15 centímetros, y la irrigación del vaso es muy importante porque es la arteria esplénica que va a la parte superior y posterior del páncreas, y tiene variables que una vez entra por acá y se divide en un ramo superior, medio e inferior, o a veces la arteria se ve hasta el hilio esplénico y directamente en la forma interna del vaso da los vasos venosos. El vaso básicamente en su estructura tiene una médula, una parte roja y blanda y blanca, y la roja tiene unos senos venosos que van a conjugarse y formar la vena esplénica, y alrededor de estas hay unas estructuras fibrosas en la que tienen los linfocitos T y los linfocitos B, y que tienen también la formación de la hemoglobina M. En esta situación, los glóbulos rojos, ya que están envejecidos más allá de 120 días, o los leucocitos, que tienen una vida media aproximadamente de 6 horas, o las plaquetas de 10 horas, tienen por objeto, digamos, fallecer en este sentido porque no se adaptan a la microcirculación esplénica. Básicamente el vaso está en relación con la cuestión de la inmunidad del ser humano, y ha tenido muchas acepciones desde la antigüedad. Muchas veces han confundido con la sangre negra, el sector de la risa, o que eventualmente el vaso perjudicaba mucho en las carreras. Entonces son conceptos anticuados, antiguos. Solamente quiero decirles el vaso, la importancia, y queda en el vaso una teoría que llamaban antiguamente en 1950 una función enigmática. Se referían a la parte inmunológica. Fíjense, es un hiperesplenismo que es en relación con la 12, 11 y 10 costilla. Por lo tanto, estas patologías tienen la gran desventaja del hiperesplenismo de producir una anemia hemolítica, destrucción de las células blancas y de las plaquetas. Por lo tanto, produce una pancitopenia que es muy peligrosa, y el paciente frecuentemente está con palidez permanente y también con problemas de sangrado fácilmente. Una de las anomalías más frecuentes del vaso, que deriva del mesodermo, y que en la octava semana aproximadamente se va a direccionar a la parte superior del diafragma, y como tiene como techo el diafragma izquierdo, es la curvatura mayor del estómago, fíjense, y el vaso desarrolla en su ascenso del mesodermo acá. Puede haber muchos lugares, lo que llaman vasos accesorios, frecuentemente en el hilio del vaso, la zona más frecuente. Luego tenemos el epiplón mayor, tenemos la zona de inserción del delgado y del grueso. Luego tenemos el ligamento izquierdo, que frecuentemente están ahí los vasos accesorios. Una proporción muy baja, pero están. Nosotros, como tenemos que una cirugía y encontramos vasos accesorios, los respetamos, porque teóricamente se ha puesto en duda si estos vasos accesorios pequeños tendrían una función inmunitaria importante. Por lo tanto, es mejor dejar y no sacar. El vaso en su estructura tiene pues muchos ligamentos. Aquí tenemos el ligamento gastrocólico. ¿Cuál es la importancia del ligamento gastrocólico? Que une la curvatura mayor con el vaso. Son 5 a 6 vasos aproximadamente que unen,
y es el único ligamento que tiene esta desligación. Con el manejo quirúrgico de este ligamento, tiene mucha importancia el manejo adecuado y la ligadura cerca del vaso y no en la curvatura mayor del estómago, porque eventualmente puede haber una isquemia y la formación de fístulas gástricas. Es el ligamento frenocólico, significa entre el diafragma y el vaso. Aquí tenemos el ligamento esplenocólico entre el colon y el vaso. El lunes anterior hemos operado un absceso esplénico y en una zona muy difícil. ¿Por dónde empezamos la cirugía? Esto tiene que darnos una dimensión tridimensional del problema y empezamos por la liberación de esto, ¿verdad? Previamente una zona nasogástrica, descomprimir el estómago es muy importante y vamos liberando delicadamente hasta subir este ligamento. Vamos a parte aquí este hilio, mucho cuidado con la arteria y la vena, que es muy importante. Más o menos, digamos, la parte media, y usted pone el dedo para palpar el latido de la arteria y hace un clip con una pinza para poder ligar. Mejor es hacer ligadura individualizada entre la vena y la arteria y vamos subiendo y liberamos el ligamento gastrocólico con la delicadeza que hemos explicado. Ahora bien, ¿cuál es la función del vaso? Es la mayor masa de tejido linfático, inclusive mejor que las células hepáticas, porque a nivel del vaso todas las bacterias de cocos gram positivos pues fallecen, digamos así, por la falta inmunológica, y además en el vaso tenemos unos antígenos, la tupsina, properdina, que tiene por objeto posible la opsonización. La opsonización se une a las bacterias para que puedan ser fagocitadas con mayor facilidad. Tenemos entonces nuestras funciones en la etapa gestacional, la formación de células sanguíneas, que es muy importante para luego tener una edad en la cual la médula ósea pues sustituye esta situación. Tenemos el metabolismo de la hemoglobina y el hierro. Cuando se produce la destrucción de glóbulos rojos a nivel del paso 220-10 que hemos acabado de manifestar, la liberación de la hemoglobina con la formación de 4 grupos pisólicos y un grupo M, el fierro, y va a formar la biliverdina o reacción de Van der Waals negativa, lo que se queda ahí como bilirrubina indirecta no soluble en líquidos, en agua. Consecuentemente hay una proteína que la capta, que la transporta y que la conjuga con la gluconeotransferasa a nivel del hígado para producir la bilis. Solamente es un antecedente de la importancia de esto. Destrucción de eritrocitos. Hemos dicho que al 120-10 la membrana del glóbulo rojo no se puede adaptar a los sinusoides esplénicos y consecuentemente se destruye y da la formación, a la degradación de esta situación. Ahí tenemos unos corpúsculos de Hayes que son una precipitación de la hemoglobina. Ahora bien, entre las funciones del vaso tenemos la filtración, la formación de anticuerpos, la defensa y la formación de glóbulos rojos. Esas son las tareas más importantes, ¿verdad? Anatomía ya hemos hablado que hacemos los ligamentos. Recuerden el ligamento del estómago, ligamento del diafragma, del páncreas, esplenopancreáticas y el ligamento del colon. Eso hemos avanzado. Las funciones, primero, como hemos dicho desde el principio, el vaso es una glándula vascular sanguínea muy importante. No se olviden que tiene dos segmentos, la pulpa roja y la parte blanca. En la pulpa roja pues existen sinusoides venosos ultramicroscópicos que se conjugan y forman la vena esplénica. La vena esplénica en su trayecto va a ir por la parte posterior y superior del páncreas y se une con la vena mesentérica superior para formar la vena porta, y la vena porta se divide en izquierda y derecha. Entonces, este concepto es muy importante. Aquí muchas veces hay unas pequeñas alteraciones anatómicas en las que la mesentérica inferior podría, como un tridente, como podría juntarse en la formación de la vena porta. Tiene una función eritropoyética que hemos dicho durante el quinto al octavo mes de gestación, con una función importante en la producción de glóbulos rojos, que es un elemento muy importante en el neonato. Por su microcirculación es un órgano de filtro complicado. Lo que hemos dicho, los ingredientes esplénicos hacen que el glóbulo rojo denescente, que está envejecido, que ya no tiene formación coherente a nivel de la membrana, pues es destruida y va a formar lo que hemos dicho, la formación de 4 grupos pisólicos, el grupo N, y la formación de la biliverdina. También en la producción de la filtración que produce, que funciona en el vaso, las plaquetas y los leucocitos también se destruyen, recordándoles a ustedes desde el punto de vista de fisiología que los leucocitos tienen un lapso de vida de 6 días y ese de 10 días. Este hecho es muy importante porque se tiene que mantener la normalidad. Voy a adelantarme ya, existen ciertas patologías en términos de esplenectomía. Las más frecuentes que manejamos nosotros son los traumas.
¿verdad? Pero hay otras como el hiperesplenismo, vean la imagen que les mostré, en la cual una destrucción de glóbulos rojos, por lo tanto va a haber anemias hemolíticas, por ejemplo, en la esferocitosis, una patología hematológica que se caracteriza porque la membrana, la capa bilipídica se altera, consecuentemente esa membrana no sirve y existe la formación de la anemia. También tenemos la destrucción de glóbulos blancos, por lo tanto una defensa inmunológica totalmente deteriorada en el paciente. Y también cuando existe una destrucción de las plaquetas, como en este sentido, en el hiperesplenismo, produce una trombocitopenia. En conjunto, cuando ataca leucocitos, células rojas y plaquetas, se llama pancitopenia. Y en los casos de la plaquetopenia por la destrucción, por ejemplo, entonces, ¿cuáles son los signos y signos que uno puede reconocer? Que la paciente tiene, la plaqueta sirve en el problema de coagulación, formaros el grupo hemostásico para que no sangre. Cuando las plaquetas bajan menor a 50.000, es una contraindicación absoluta de intervención quirúrgica porque cortas con el bisturí y empieza a sangrar. Consecuentemente, para cualquier intervención quirúrgica siempre es conveniente remarcar cuántas plaquetas tiene. Si vamos por encima de 150.000, 300.000 o 400.000, estamos bien, pero si estamos en menor a 50.000, el examen físico nos va a demostrar que existe petequias subconjuntivales o en la piel, puntos sangrantes. Esto nos está indicando que la paciente tiene un alto riesgo. Por ejemplo, en la realización de endoscopías digestivas altas es importante tener un estudio hematológico porque al ser la RCP podría ocasionar este grupo de hemorragias importantes. Este trauma esplénico que quiero traerles como consecuencia, las patologías frecuentes en el hospital Viena y en los hospitales de emergencia son los traumas esplénicos. Solamente es una imagen para ustedes, para que vean. Esta es una lesión, es una clasificación del Matthews, un libro de trauma. El primer grado se caracteriza porque tiene un hematoma y una laceración mayor a 1 centímetro. Fíjense, esta debe ser una lesión mucho más grande porque son hematomas mayores al 50% y una laceración, como en este caso, mayor a 2 a 3 centímetros. Con lesiones graves como esta clasificación de grado 3, 50 al 75% de compromiso y lesiones vasculares. Entonces, en las primeras dos clasificaciones, el tratamiento es eminentemente conservador, no se debe operar, pero básicamente las decisiones que tenemos nosotros en emergencia es muy simple, debe estar en el cerebro de nosotros. Llega el paciente con este accidente, es paciente estable o inestable. Si es estable, hacemos todos los estudios, nos da tiempo y de repente una cirugía laparoscópica diagnóstica. Muchas veces hemos operado y en este segmento se queda el hematoma, se ve el coágulo y solamente aspiramos por acá, dejamos un drenaje y no hacemos más nada. En los pacientes inestables, víctimas de accidentes de tránsito en la que tenemos una fracción de la piel en el hipocondrio izquierdo, fractura de la novena décima, undécima y segunda, la décima segunda, entonces yo podría sospechar una lesión de vaso. En estas circunstancias, entonces, iba la víctima de accidente y el paciente se encuentra hipotérmico, taquicárdico, por ejemplo, diaforético, signos de choque, directamente intervención quirúrgica. Y lo que no nos importa, antes de subir al quirófano, lo que tenemos que hacer en este tipo de pacientes es determinar el grupo sanguíneo. No nos interesa cuántos leucocitos, cuántas cosas tiene, nos importa el grupo sanguíneo porque es transfusión. Entonces aquí un poco vamos a referir a la clasificación de la TLS en el primero al cuarto grado. Y si el paciente tiene tercer grado, por ejemplo, diuresis disminuida, taquicardia, ligera obnubilación cerebral y requiere transfusión sanguínea. Entonces, ese es el comportamiento de los vasos. Cuando tenemos la embolización, por ejemplo, en las arterias esplénicas en los pacientes con trombocitopenia, púrpura trombocitopénica, es la disminución de las plaquetas menor a 50.000. Entonces, ha habido variables. Ahora se trata mucho de la arteria conservadora y aquí quiero referirme al problema de la cápsula esplénica entre el niño y nosotros, que somos mayores. En el niño se caracteriza porque la cápsula es más resistente, más fibrótica y la estructura esplénica es mucho más dura que en adulto. Por lo tanto, se podrían hacer suturas esplenografias para preservar el vaso. Como el vaso es un elemento fundamental en la mantención del estado inmunitario del paciente, en los niños, cuando se aconseja, cuando observamos que el vaso no tiene una gran lesión, es mejor ser conservador, porque frecuentemente es cuando hacemos la esplenectomía en los niños, encontramos una sepsis fulminante, motivo por el cual, por ejemplo, en esa patología tenemos que hacer una inmunización
días antes, porque es una cirugía de rutina, pero en este caso está planteando la embolización de la arteria. Consecuentemente, ¿eso para qué? Para que la cirugía sea mucho más, digamos, llevadera. Volviendo al problema del niño, haremos todo lo posible para que el niño se mantenga su vaso, porque en con esplenectomizados tienen la probabilidad de una sepsis a corto plazo, motivo por el cual después de una esplenectomía un niño, básicamente por tumor o por problemas inmunodepresivos, inmediatamente colocar la vacuna que está dada para el hemófilus, las estructuras neumocócicas y las meningitis. Consecuentemente, esta vacuna teóricamente va a proteger. Hasta ahora quiero decirles de que en los últimos trabajos protege, pero ¿cuál es el mecanismo de protección? Primeramente, los leucocitos bajan cuando tienen sepsis, la tupsina que hemos dicho que es sirve para la oxigenación baja y todas las defensas bajan de este paciente. Por lo tanto, está a expensas de los cocos gram positivos. Y esto tiene una gran importancia básicamente en los pacientes que van a ser sometidos a algún problema dentario o algún tipo de procedimiento. Primeramente, estabilizar hemodinámicamente al paciente con los factores de coagulación. Entonces, ese es el síntoma del vaso, no es una gran complejidad. Y también quiero decir es de que otras patologías del vaso, fuera del trauma, hemos dicho, las anemias treponocíticas, la esferocitosis, la talasemia, por problemas de hemoglobina, por ejemplo, y las púrpuras trombocitopénicas por los problemas plaquetarios. Todo este conjunto debemos ver en los pacientes que tienen problemas esplénicos. Si tenemos un paciente, digamos, de 25, 30 años, que en transcurso tiene petequias conjuntivales o hemorragias digestivas altas o de repente melenas, es importante establecer, estabilizarlo, y los estudios para el diagnóstico en estos casos, siempre hemos dicho, en primera instancia, no se olvida, una buena historia clínica que parte del aspecto subjetivo de la pregunta del interrogatorio y el examen físico. Cuando vemos petequias, y podemos decir esta paciente tiene hiperesplenismo, y la solución para este tipo de patología, digamos, rutinaria, es la intervención quirúrgica, sacar el vaso, ¿verdad? Entonces, ya cuando tenemos esta variable de la esplenectomía y es un niño, no se olviden vacuna y antibióticos entre 10 a 14 días, es importante. Ahora bien, con Stephanie habíamos acordado que ustedes tenían que estudiar si hubiera alguna pregunta del vaso, alguna relación respecto a la exposición. Por favor, preguntas. Stephanie, perdón, la pregunta es, ¿afectaría? Las enfermedades, los problemas, dije, los problemas tumorales, uno de los tumores más frecuentes en el vaso es justamente el Hodgkin. Bueno, ¿y cómo se presenta? Se presenta frecuentemente de una forma inespecífica, con fiebre. El paciente tiene fiebre inexplicable, debilidad, cansancio, y pues, justo en tu pregunta, hace unas 3 semanas a un mes, teníamos una paciente en mi guardia, me dicen que vaya a ver una paciente de 16 años de piel blanca y que tiene un absceso de psoas. Cuando voy a la paciente, hacemos una historia clínica detallada y me dice, doctor, he tenido fiebre hace 30 días. Tanto en medicina interna como nosotros no le dimos importancia real, pero la cara de la paciente tenía la típica imagen de alas de mariposa bilateralmente, y el pecho, el tórax de la paciente también tenía zonas eritematosas y las región inguinal exactamente lo mismo, acartonadas, endurecidas y muy dolorosas a la palpación superficial. Mi diagnóstico fue un lupus eritematoso y se hizo una biopsia para simplificar el problema y dio a una especie de un linfoma Hodgkin. Pero para llegar a esa conclusión, lamentablemente, tanto medicina que no hizo un trabajo adecuado, falleció la paciente. Entonces, los tumores frecuentes en este tipo son los linfomas. Pueden haber también abscesos esplénicos que hemos operado el lunes, o puede haber la formación de quistes parasitarios o la formación de quistes traumáticos como el hematoma se consolida y en la precipitación de casos y forman los quistes. ¿Está bien así? ¿Puedo responder a tu pregunta? Muy bien. Los lipomas frecuentemente están asociados al tejido celular subcutáneo, a la grasa preperitoneal, a la grasa peritoneal.
y en el vaso, en su estructura, hemos dicho que tiene más o menos un largo de 7 a 11 centímetros, no tiene tejido graso, por lo tanto los liposarcomas casi no se presentan nunca en el vaso. Pero los sarcomas, en general, el sarcoma es una clasificación muy grande de tumores de tejidos de las partes blandas. Por ejemplo, solamente para explicarles, existe el liposarcoma de la grasa, el miosarcoma, leiomiosarcoma, osteosarcoma, desde el origen, osteosarcoma, leiomioma del músculo, leiomioma sarcoma. ¿Está bien? Por lo tanto, el vaso no tiene tejido graso, pero tiene una envoltura. De repente, en ese nivel de la envoltura, por ejemplo, podría presentar el sarcoma. Los sarcomas se presentan en cualquier estructura del organismo. Bueno, otra vez repito, por ejemplo, los liposarcomas, tejido graso, los osteosarcomas, tejido óseo. Hemos visto formación de sarcomas óseos, son verdaderamente deformantes más frecuentemente localizados a nivel del fémur. Son masas endurecidas en las cuales se comprime el problema circulatorio. Es un problema muy complejo. O de repente también los leiomiosarcomas de las estructuras musculares. ¿Está bien así? A ver, otra señorita u otro alumno, por favor. Así quisiéramos que sea una clase. Antes que se corte la comunicación, Stephanie, que los compañeros, habíamos acordado contigo que el próximo jueves, hemos dicho así, ¿verdad? Vamos a hablar del problema de páncreas en una clase presencial, donde todos ustedes tendrían que estudiar. No va a haber ninguna imagen. Vamos a discutir. ¿Qué duda tienes, digamos, vos sobre la pancreatitis? ¿Qué duda tienen los compañeros sobre la pseudoquise de páncreas o sobre la necrohemorrágica? Para que podamos responder en una clase interactiva, como son, dice, activa entre ustedes y mi persona para poder discutir la patología pancreática. Eso hemos acordado y por favor no te olvides, el lunes vamos a hablar con el doctor Terán, jefe del servicio de cirugía, para que nos dé un aula donde podamos encontrar nosotros. Eso hemos acordado, Stephanie, ¿te acuerdas? Muy bien, yo no tengo ningún problema, podemos vernos el viernes. Bueno, a las 6 en punto, por favor, tú me dices en tal hora en la facultad yo voy a ir y para poder hacer una clase como diferente, donde ustedes estudien, pregunten las dudas y yo voy a transmitir, resolver los problemas de las dudas y también la experiencia en el manejo de la pancreatitis leve, moderada a grave. ¿Te parece bien así? ¿Les parece bien así, señores? Muy bien, entonces acordamos así, tú me, por favor, en mi WhatsApp me comunicas que el viernes a las 6 de la tarde en tal aula, para que vaya y charlemos. Es una clase magistral donde ustedes y yo intercambiamos conocimientos. ¿Está bien así? Bueno, última, antes que se corte.